asegura que solo se hará cargo de los electrodomésticos que sufran desperfectos en zonas donde se hayan registrado cortes. Las denuncias se pueden realizar a través del número 160. Teniendo en cuenta el calor intenso en esta época del año y el uso excesivo de los electrodomésticos, principalmente el acondicionador de aire, a esto se suman los cortes constantes de la energía, ocasión en la que los aparatos pueden ser averiados por estos motivos. La ANDE informa que los usuarios pueden realizar sus reclamos correspondientes a través del call center 160 y seguir los pasos pertinentes de modo a que la institución se haga responsable por estos daños. Además de eso, debe acompañar la documentación referente a los electrodomésticos averiados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en caso de que se dé la avería y la reparación, presupuestos que estén asociados a la reparación de los mismos, ¿verdad? Proveído por un profesional técnico competente en la materia. Y el otro caso en el que, por ejemplo, quede ya inservible el electrodoméstico en particular, debe haber el informe técnico que determine tal circunstancia y debe adjuntar en ese caso presupuestos de casas comerciales del ramo que provean la información respecto al costo de estos equipos que nos permiten nosotros evaluar el monto que deberíamos abonar en ese concepto. Consultando el tiempo que respecta a la gestión para que la institución pague por estos electrodomésticos averiados, asegura que es el aspecto que la ANDE aún debe mejorar. Es muy variable, realmente está demorando un par de meses, es un tiempo que debemos mejorar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Está demorando fácilmente entre 2 a 3 meses. Por otro lado, según la Dirección de Distribución de la ANDE, la noche de ayer aproximadamente a las 21:55 horas se llegó a un nuevo récord de consumo, alcanzando así los 2.656 megavatios, superando al del año 2014.